Espíritu y Santo nuestro Dios, saludos y bendiciones una vez más por este medio, su hermano y servidor Williams, el ministerio levantando al caído, sosteniendo al débil, en la iglesia al llamado de Dios, en Guararí de Heredia, Costa Rica, les bendice, les saluda y les motiva a seguir adelante a cada uno de vosotros, amados hermanos. Hoy vamos a hablar en este tiempo, en esta reflexión a modo de enseñanza, venciendo el pecado. Y podría cualquiera decir, aquella persona que siempre le pone pero a las circunstancias, siempre le pone pero a las cosas de Dios y le gusta estar en las cosas del mundo, podría preguntar, ¿y cómo venzo el pecado? ¿Y cómo puedo vencer el pecado de mi vida? ¿Cómo puedo vencer el pecado en mi vida cristiana? La Biblia nos presenta, mis amados hermanos, diferentes recursos para ayudarnos a vencer nuestra pecaminosidad. En esta vida nunca seremos perfectamente victoriosos sobre el pecado, pero esa debe ser nuestra meta. Con la ayuda de Dios, siguiendo los principios bíblicos establecidos en su palabra, podemos progresivamente vencer el pecado y llegar a ser más y más y más como Cristo. Escucha lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, Biblia en mano, Romanos capítulo 8. Gloria sea al Señor. Romanos capítulo 8. Encontramos un título del verso 28 en adelante que dice, más que vencedores. En el verso 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, exponemos la palabra del Señor. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra en Primera de Juan capítulo 1, verso 8, nos habla también a nuestras vidas. Muchos se presentan autosuficientes y superpoderosos que ya no tienen pecado, pero escuche, la palabra del Señor nos habla, nos exhorta. A cada uno de nosotros dice lo siguiente en el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero escuche lo que dice la palabra allí mismo en el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es interesante, mi amado hermano, que la palabra del Señor nos enseña que sí podemos, pero es necesario esforzarnos. El primer recurso que la Biblia menciona para ayudarnos a vencer el pecado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don de Dios que Él nos ha dado para que nosotros seamos victoriosos en el vivir cristiano. Gálatas 5, versos 16 y 25 nos hace un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. En ese pasaje somos llamados a caminar en el Espíritu. Todos los creyentes y verdaderos cristianos, hijos de Dios, poseemos el Espíritu Santo. Pero este pasaje nos dice que necesitamos caminar en el Espíritu, dejando bajo su control nuestra voluntad. Eso significa, mis amados hermanos, que deberíamos llevar a la práctica lo que el Espíritu Santo nos induce a hacer en nuestras vidas en lugar de seguir con los deseos de la carne. Efesios capítulo 4. Escuchemos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 4. Gloria sea al Señor, dice la Biblia, la nueva vida en Cristo. En el verso, gloria sea al Señor, 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Nosotros no tenemos ni debemos de contristar al Espíritu Santo con nuestras acciones carnales, con nuestras acciones que van contrarias a lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida como cristianos. Y continúa diciendo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amados hermanos, Dios nos enseña algo tremendo. Las obras de la carne son todos los deseos pecaminosos que humanamente nosotros cometemos solamente cuando decimos que somos creyentes, pero no realmente hemos sido reformados y transformados por la palabra del Señor. Gálatas 5, verso 16 dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como antes los he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escuche, esas son las obras de la carne, por las cuales nosotros tenemos que batallar día a día para poderlas vencer por medio de la palabra. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La diferencia que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del creyente se demuestra, mi amado hermano, gloria sea al Señor, a través de lo que nosotros testificamos, vivimos, hacemos y hablamos de nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir que somos cristianos si andamos enojados. No podemos decir que amamos al prójimo si no tenemos paz con los que nos rodean. Es interesante que la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros realmente cómo vencemos el pecado. La diferencia que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del creyente lo vemos en la palabra, en la vida de este hombre llamado Pedro, quien antes de ser lleno del Espíritu Santo negó 3 veces a Jesús, habiendo dicho antes que seguiría a Cristo hasta la muerte. Una vez lleno del Espíritu, Pedro habló de Jesucristo el Salvador como el único camino, como el mediador entre Dios y los hombres. Habló acerca de la verdad, pero antes de ser revestido y sellado por el Espíritu Santo, negó a Jesús 3 veces. Le dijo a Jesús, no vayas a la cruz. Incluso el maestro le dijo, apártate de mí, Satanás, que me tropiezo, porque había sido un instrumento de Satanás antes de haber sido lleno del Espíritu Santo. Hoy día muchos están siendo instrumentos de Satanás porque no tienen el sello del Espíritu Santo, así digan que creen. La palabra del Señor nos muestra y nos dice que los demonios también creen y tiemblan en la presencia del Señor. Hoy, mis amados hermanos, uno camina en el Espíritu tratando de no apagar el Espíritu, como dice en 1 Tesalonicenses 5:19, y buscamos más bien ser llenos del Espíritu Santo más y más, como lo dice Efesios 5:18-21. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo entonces? Primero, que quede claro, es elección de Dios. Igual que lo era en el Antiguo Testamento. Dios elegía a hombres específicos para llevar a cabo una obra que Él quería que hicieran y los llenaba con su Espíritu.
Vemos Génesis 41, 38, Éxodo capítulo 31, verso 3, Números 24, 2, 1 Samuel 10, 10, en Efesios 5, 18, 21 y Colosenses 3, 16. Hay evidencia de que Dios escoge llenar a aquellos que están llenándose de la palabra de Dios, de manera que eso nos lleva a nuestro siguiente recurso. Veamos lo que dice Efesios 5, 18, gloria sea al Señor. Efesios 5, 18, 21, la palabra del Señor nos habla poderosamente en esta cita bíblica. Verso 18 de Efesios 5 dice lo siguiente: mis amados hermanos, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien seáis llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, mi amado hermano, muchos creyentes están hablando de todo menos de la palabra. Están muy informados de lo que pasa en el mundo, menos de la palabra. Colosenses capítulo 3, verso 16, escuche lo que dice la palabra del Señor. Eso es palabra de Dios, mi amado hermano. Dice lo siguiente: aleluya. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ya hemos entendido que para ser revestidos del Espíritu Santo necesitamos estar conectados con Dios por medio de la palabra. Ese es el primer recurso que tenemos nosotros para vencer el pecado. El Espíritu Santo, el ayudador, el que está a nuestro lado, el que camina con nosotros. Por eso la palabra dice: no contristéis al Espíritu Santo. La amargura, el enojo, la ira, el chisme, la murmuración y todas las cosas que carnalmente nos satisfacen, eso contrista al Espíritu Santo. Primer recurso, el Espíritu Santo, el don de Dios dado a los creyentes, a los fieles seguidores del Señor. Segundo recurso, tenemos la palabra de Dios, la Biblia. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 y su siguiente, nos dice la palabra del Señor algo tremendo. 2 de Timoteo 3, gloria sea al Señor, 16 y su siguiente dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué interesante, mi amado hermano. Dice que Dios nos ha dado su palabra para equiparnos para cada buena obra. Esto nos enseña cómo vivir, qué creer, nos revela cómo hemos escogido senderos erróneos, y cuando nos ayuda a regresar al sendero correcto, nos ayuda a permanecer en ese sendero, como dice Hebreos 4:12, la palabra es viva y eficaz, mi amado hermano, tiene vida y tiene poder. El salmista habla acerca de este poder que puede cambiar vidas en el Salmo 119. A Josué, el Señor le dijo que la clave para alcanzar que todo le saliera bien era que obedeciera, que guardara la palabra, que él iba a ser vencedor, que él iba a estar en prosperidad, que él iba a ser victorioso en todo, pero que guardara la palabra. Escuchamos sin números, mis amados hermanos, de veces que dicen muchos: la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente, no temas porque Jehová tu Dios está contigo. No, mi amado hermano, la Biblia dice: guarda mi palabra, esfuérzate por guardar mi palabra. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, y ahora sí, esfuérzate porque yo voy a estar contigo. Así dice el Señor. La Biblia es un recurso que a menudo tratamos de manera ligera. Algunos solamente la leen cuando van al culto, algunos solamente la leen una vez por allá, otros
Con excusa dice que la andan en el celular, saquen el celular en la iglesia. Cuando están allí en la iglesia comienzan a buscar X libro en la Biblia, luego terminan viendo un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, alguna circunstancia allí que los distrae y al final no están haciendo nada. Damos prueba, mi amado hermano, que la Biblia nos lleva al conocimiento de la verdad, a leerlo o hacer un devocional diario, capítulo, texto. Nosotros vamos a fallar en memorizarla, en meditar en ella, en aplicarla en nuestra vida, pero algo allí va a quedar impregnado en nuestros corazones y eso se llama la palabra de Dios. Al alimentarnos de la palabra, aspiramos lo suficiente como para mantenernos vivos espiritualmente. Amados hermanos, la palabra del Señor es el recurso, es la espada de doble filo. Si cada uno de nosotros no hemos hecho un hábito estudiar y meditar la palabra de Dios, es importante que desde este momento comencemos a hacerlo. También de parte mía yo les sugiero, mi amado hermano, comenzar un diario devocional, texto bíblico, lectura. Tengamos como hábito no dejar la palabra de Dios. Hagámoslo hasta que haya algo impregnado en nuestros corazones y lo podamos usar para contrarrestar las obras de las tinieblas. Es interesante, mi amado hermano, la Biblia es la herramienta que utiliza el Espíritu en nuestras vidas. Efesios 6:17. Una parte indispensable y primordial de la armadura de Dios que nos da una enseñanza, que podemos estar equipados con toda la armadura. Pero si no tenemos la palabra, estamos desarmados. Efesios capítulo 6, verso 12 nos habla acerca de la armadura de Dios. Y una de las partes esenciales en la armadura de Dios es la espada, la palabra de Dios. ¿Cómo vencer el pecado en mi vida como cristiano? Bueno, el Espíritu Santo. Y créame que el Espíritu Santo no va a morar en un cuerpo que está lleno de carnalidad, de impureza, de inmoralidad, de deseos carnales, de cosas contrarias que van al Espíritu del Señor. El segundo recurso lo estamos viendo, es la palabra de Dios, la cual es la espada de doble filo que corta, que hace estragos en las artimañas del enemigo. Tercer recurso esencial en nuestra batalla en contra del pecado es la oración. Muchos creyentes en ese tiempo tienen meses, días, incluso años que no tienen una comunión con Dios. Nuevamente, este es un recurso que los cristianos mencionamos de labios para afuera, pero no lo ponemos en práctica. Le damos un uso muy pobre. Tenemos reuniones de oración en la iglesia y 2 o 3 son los que llegan. Pero los demás que no llegan están siempre, hermano, llévenme en oración, hermano, ore por mi familia, hermano, ore por mi vida, ore por mi matrimonio. Mi amado hermano, escuche lo que le voy a decir. Usted puede ponerse manos a la obra, a guerrear su batalla, a guerrear esa lucha, esa contienda que el enemigo le ha levantado, doblando rodillas, orándole al Señor mañana, tarde y noche. Tenemos, mi amados hermanos, esta esencial herramienta, este esencial recurso, la oración. Pero no usamos la oración de la misma manera que lo hacía la iglesia primitiva. Hechos capítulo 3, verso 1, Hechos capítulo 4, verso 31, Hechos capítulo 6, verso 6, Hechos capítulo 13, verso 1 y 3. Vemos que Pablo repetidamente menciona cómo oró por aquellos a quienes ministró. Dios nos ha dado promesas maravillosas concerniente a la oración. Mateo 7:7, verso 11, Lucas 18:1, verso 8, Juan 6:23, 27, Primera de Juan 5:14, 15. Y Pablo incluye, mi amado hermano, es importante. Pablo, el apóstol Pablo, incluye la oración en su pasaje referente a cómo prepararse para la batalla espiritual. Efesios 6:18. Escuche lo que dice la palabra. Efesios capítulo 6, verso 18.
Biblia en mano, escuche lo que dice mi amado hermano. Esto es tremendo, hermanos, gloria sea al Señor. Bendito santo, aleluya. Esto es tremendo, mi amados hermanos. En el capítulo 6 del libro de Efesios, verso 18, dice la palabra, gloria sea al Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuán importante es la oración para vencer el pecado en nuestra vida. Tenemos la palabra de Cristo, como nosotros lo vemos cuando el Señor le dijo a Pedro en el huerto de Getsemaní antes que lo negara. Ahí mientras Jesús estaba orando, Pedro estaba durmiendo. Jesús lo despierta y le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está despierto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Nosotros, como Pedro, queremos hacer lo que es correcto. Como Pedro, decimos, Señor, te voy a servir, te voy a seguir y no te voy a dejar hasta la muerte. Seguiré. Pero no encontramos la fortaleza porque no oramos. Necesitamos seguir la recomendación de Dios de mantenernos buscando, llamando, pidiendo. Él va a darnos la fortaleza que necesitamos. Mateo 7:7. No estoy diciendo, mi amado hermano, que la oración sea mágica. Pero la oración es simplemente reconocer nuestras propias limitaciones y el poder inagotable de Dios y conectarnos por medio de esa comunión íntima con el Padre. Volvernos a Él, porque Él es nuestra fuerza para hacer lo que Él quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos o pensamos que está correcto. Primera de Juan 5:14-15. Es interesante lo que dice la palabra en Primero de Juan, gloria sea al Señor, capítulo 5, gloria sea al Señor. Bendito Dios santo, escucha lo que dice la palabra, verso 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Mi amado hermano, es tiempo de volver a la oración. Es tiempo de retomar estos recursos para poder vencer el pecado. El Espíritu Santo, como lo dije anteriormente, no estará en una persona que vive pensando en pornografía, que vive pensando en lotería, que vive pensando en venganza, que vive pensando en odio, que vive expresando manifestaciones de rencor, de mal humor, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo morará en una persona que realmente quiere cambiar y toma la decisión y dice, no vuelvo atrás. Señor, ayúdame, aquí está mi vida, séllame con tu Espíritu Santo, quiero servirte. Y luego comienza y pone por obra la palabra, comienza a escudriñar, comienza a meterse en lleno en la palabra y comienza con el recurso de la oración, buscando intimidad, buscando la comunión con Cristo. El cuarto recurso en nuestra guerra para vencer el pecado es la iglesia. Sí, el lugar donde nos reunimos. La Biblia dice que nosotros somos la iglesia del Señor, pero en congregación somos la iglesia de Jesucristo, la comunión de otros creyentes. Cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió de Dios de dos en dos, Mateo 10:1. Y vemos en el libro de Hechos que los misioneros siempre iban de dos en dos. Es necesario. Hebreos capítulo 10, verso 24-25. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, amados hermanos. Escuche lo que dice. En el versículo 24 y 25. Bendito sea nuestro Dios. No dejando, y escucha lo que dice el verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hoy, decimos, tenemos ayuno congregacional, pero tenemos culto de oración,
3. Gloria a Dios, porque la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Muchos cristianos descubren, mi amado hermano, esto hasta el momento que el Señor tiene un trato verdadero con ellos o realmente se arrepiente. Es interesante en este tiempo que muchos no sé cómo vencer el pecado, no sé cómo dejar los vicios, no sé cómo dejar de mentir, no sé cómo dejar esto o aquello, mi amado hermano. Primero, aceptamos a Jesucristo, recibimos su perdón y ahora sí, ponemos manos a la obra. Espíritu Santo de Dios, séllame. Espíritu Santo de Dios, lléname. Espíritu Santo de Dios, bautízame. Espíritu Santo de Dios, úsame. Espíritu Santo, ayúdame. Comenzamos a tener una comunión con Dios y créame que el Espíritu Santo nos va enseñando, nos va mapeando, nos va ilustrando qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, dónde tenemos que ir, qué tenemos que hablar. Algunas veces la victoria sobre el pecado viene rápidamente en unas áreas y lentamente en otras. Pero Dios nos ha prometido que mientras hacemos uso de sus recursos, Él va a producir cambio en nuestra vida. Podemos perseverar en nuestra lucha para vencer el pecado, mi amado hermano, porque sabemos que Él es fiel en sus promesas. Es increíble, mi amado hermano, lo que hoy estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos profetizados por nuestro Señor Jesucristo, tiempos difíciles y cruciales, pero la palabra del Señor nos da las pautas a seguir. Escuche lo que dice la palabra del Señor, verso 37, y concluimos Romanos 8. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado hermano, hoy es un buen momento para reconocer nuestra dependencia total y absoluta de nuestro Dios. Reconocer que sin Él no somos nada. Podemos creer o pretendernos a nosotros mismos que vamos a lograrlo. No lo vamos a. Necesitamos la acción sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos orar mucho. Y necesitamos seguir congregándonos. ¿Qué importa? 2 o 3. Pero que seamos 2 o 3 que estamos preparados para la venida del Señor. En esa tarde, noche, en Costa Rica, amados hermanos, les bendecimos. Les motivamos a seguir adelante. Y quiero orar por cada uno de vosotros, a quienes llegará este audio y esta reflexión. Si alguno quiere reconciliar, aceptar al Señor, hoy es un buen tiempo para ser diferentes al montón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios Todopoderoso, ponemos cada vida, cada persona que escuchará este audio. Te pedimos, Señor, si hay alguno que se arrepiente y te acepta, si hay alguno que reconoce que necesita reconciliarse contigo, que hay alguno, Señor, que necesita tu perdón, hoy te pido tu misericordia sobre cada uno de ellos y que vengas perdonando, limpiando y purificando su vida, escribiendo su nombre en el libro de la vida, Señor, para testimonio de tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos levante, Señor, aquellos que han caído, que fortalezcan a aquel que está débil y que podamos en este tiempo poner la mirada en ti, fija en la meta que has trazado para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de vosotros, amados hermanos, en cada uno de vuestros corazones, recordándoles que ningún estudio, reflexión, enseñanza es útil si no se escudriñan las citas bíblicas mencionadas. Que el Señor haga resplandecer la luz en cada uno de vuestros corazones y podamos entender que vivimos un tiempo para estar ya arrepentidos y preparados porque Cristo viene, porque viene. Bendiciones, hasta pronto. Gloria sea al Señor. Aleluya.